Muchas gracias, Asmara. Vamos a seguir con la participación de la comisionada María del Carmen Nava Polina de El Info Ciudad de México, órgano garante de transparencia en la ciudad. Adelante, por favor. Pues encantada de estar con todas ustedes. Muchísimas gracias por la participación, por la invitación y sobre todo por toda la inteligencia colectiva que está en torno a esta conferencia. Sí me parece de gran valía poder tener este aprovechamiento. Y a mí me gustaría empezar comentando que tenemos, bueno, sobre todo que tomaré una de las preguntas que nos acercaron, que es qué podemos hacer para construir y para articular desde la sociedad una cultura de paz. Sin duda alguna, a lo largo de estos 3 días han ido acercando pues muy buenas ideas y sobre todo dando muestra de buenas prácticas y de un interés permanente de poder ir construyendo esta paz que todas anhelamos. Y a mí me gustaría sobre todo enfocar cómo podemos hacer uso de la inteligencia colectiva desde instituciones que sean democráticas y que tengan una característica bien específica, que sean instituciones abiertas. Es un hecho que tener la apertura implica, bueno, la apertura institucional, construir instituciones sólidas que contribuyan a tener sociedades y comunidades que construyan paz, que sobre todo repliquen cultura de paz positiva, implica que tengan ciertos estándares. Y a mí me gusta hablar de 5 elementos mínimos que tienen que estar todos juntos, si no, no podemos hablar de apertura institucional. Por un lado, la transparencia y el acceso a la información. No hay manera de creer en instituciones y de tener confianza si no hay información que esté completa, que sea creíble, que sea verificada, que sea oportuna, ¿no? Sin tener una transparencia que visibilice el uso de recursos públicos, de recursos humanos, en fin. Hay otro elemento que es indispensable, que es la integridad y la prevención de conflicto de intereses. Y claro, solamente nos podemos sentar a la mesa cuando tenemos interlocuciones y las personas que están ahí dialogando con nosotras tienen un estándar de integridad. No hay manera de construir soluciones, de querer tejer con actores de instituciones públicas y del ámbito privado si no hay este elemento. También la parte de hacer uso de un lenguaje sencillo, de accesible, es fundamental. Si no tenemos esta disposición de poder tejer canales de entendimiento, va a ser muy complejo justo construir soluciones porque no hay un punto mínimo de entendimiento y un piso base. También está pues la memoria y el archivo, porque claro, si no tenemos este respaldo de buenas prácticas a través de documentarlas para posteriormente replicarlas, es difícil que podamos hablar de la generación de una cultura de construcción de paz, porque no hay una memoria que la respalde. De tal manera que terminaré hablando del 5º elemento, que es la participación y la co-creación, y es justo lo que se está haciendo en esta conferencia. La participación de todas las que han estado haciendo uso de la voz aquí con sus experiencias, con su visibilizar las necesidades y también con su colocar los límites públicos, porque se ha rebasado en efecto mucho con la militarización, con la violación de derechos humanos permanente y constante desde activistas hasta comunidades y grupos que están en situación de vulnerabilidad. En el caso mexicano estamos hablando que hay un deterioro dentro de la paz del 17%, o sea, prácticamente retrocedimos en casi 20 puntos. Y me gustaría recordar qué es la paz positiva, ¿no? La paz negativa es la que es impuesta, es la que si estamos quizá, por poner un ejemplo, en circunstancias de guerra
llega y se impone una pacificación a partir de un hecho que incluso puede ser violento, como generar justo el uso de armamentos, ¿no? Y la paz positiva es aquella que se gana a través de educación, a través de cultura, a través de nuestro lenguaje, a través de nuestro tejido. Y nosotras hemos vinculado desde el equipo de Estado Abierto del Info de la ciudad esta contribución de cómo generar apertura institucional desde esta perspectiva de construcción de paz positiva. Y a mí me gustaría sobre todo enfocar un par de ejemplos que tomamos de cocreación. Tenemos un protocolo de apertura y transparencia ante circunstancias de riesgos que pueden ser justo sismos, guerras, pandemias. Puede justo ubicarse y aplicarse en qué información requerimos y cómo comunicarnos entre las distintas comunidades para no tener ante las emergencias una ampliación de vulnerabilidad. Y este protocolo de apertura y transparencia ante riesgos, que de hecho trajimos algunos ejemplares, los pueden encontrar en la parte de atrás, lo que implica es el aprovechamiento de la inteligencia colectiva que dio paso a casi 2 años de trabajo, que lo que hizo fue justo generar respuestas ante las distintas comunidades de práctica, desde la generación de gobernanza ante riesgos, ante la comunidad de transparencia, ante las comunidades de protección civil y por supuesto incluso de justicia restaurativa, porque aquí una de las cosas que también se han expuesto es cómo podemos construir políticas públicas, pero que tengan al centro a las personas, a las comunidades y que sobre todo insistiré, o sea, que generen círculos virtuosos de construcción de paz. Y se dice fácil, sin embargo, esta parte de co-crear, de participar con un estándar sobre todo que esté al frente de los derechos humanos y que tenga la certeza y la asertividad de que se avance en la progresividad de los mismos derechos y no en el acumulado de las vulneraciones que están sobre todo de grupos muy detectados. Nosotras desde Estado Abierto hemos también trabajado con mujeres en reclusión y en reinserción y justo ahí es todo un tema de cómo facilitamos las condiciones para que las personas se puedan reinsertar a la sociedad sin estigmas y con facilitarles herramientas para nosotras indispensables, que es el acceso a la información, para poder recomponer su vida. Entonces, esta parte se dice igual, sencillo, pero es abonar y sobre todo tener en el objetivo el cómo podemos sumar a la salud emocional. También el derecho a la salud es uno de los tantos derechos y sabemos que, por ejemplo, con la pandemia hemos tenido un deterioro del derecho a la salud, bueno, de la salud en sí misma, de la salud mental sobre todo, a lo largo de estos 3 años. Entonces, ¿cómo podemos regenerarnos, reconfigurarnos con estándares que sí, insistiré, o sea, sean creíbles y que legitimen y sobre todo me parece que el uso de un lenguaje muy sencillo, constructivo, con empatía, es una de las grandes claves. Y aquí en uno de los, nosotras celebramos, ya va a ser para este 2023, el 5º coloquio por una reconstrucción abierta, que pone al centro y al foco justo cómo en situaciones de desastres, iniciamos con el sismo del 19S en el caso de la Ciudad de México y avanzamos la narrativa a llevar un coloquio mundial de reconstrucción abierta, donde el año pasado se reflexionó en torno a la resiliencia y a la construcción de democracia, una democracia resiliente, donde justo tuviera estándares de respeto a derechos humanos, a incorporar sobre todo en las soluciones públicas las necesidades de las personas, de las comunidades y de los grupos. Entonces, a partir de ese coloquio por una reconstrucción abierta, que ustedes también pueden descargar las memorias y también
facilitar, recordar, porque tenemos todo grabado a través del canal de YouTube del Info de la Ciudad de México. Se hizo la cocreación durante el coloquio de un decálogo por una reconstrucción abierta. También este decálogo ustedes lo pueden tomar, trajimos algunos códigos QR de cualquier manera, que son unas fichitas así, donde ustedes pueden tener la descarga de este decálogo de reconstrucción abierta. Y sobre todo lo que buscamos es a concentrar en soluciones accionables que abonen a la construcción de paz positiva y duradera. Les voy a mencionar algunos puntos que incluye este decálogo, que es, la idea es poner solución en las distintas etapas de la propia construcción de políticas públicas al centro de los derechos humanos, generar condiciones para adaptarnos al riesgo, garantizar los derechos de comunidades, impulsar la educación para la paz, construir alianzas entre sectores y formas de interacción, difundir información entre comunidades, impulsar la transparencia y la participación de personas integrantes, sobre todo de grupos en situación de vulnerabilidad. Sanar las heridas emocionales es algo fundamental, porque si no, no construimos y abonamos a sociedades que estén mucho más empoderadas y resilientes, porque la resiliencia incluso es lo que se llevaba la narrativa del coloquio del 2022, se podía utilizar o bien con una especie de resignación, y sí estamos más fuertes, pero no necesariamente tenemos esa voluntad o confianza o interés, sobre todo de participar. Y en cambio, como si la resiliencia democrática puede ir en torno a fortalecer esta participación, pero solamente se nos va a antojar participar si es que las soluciones están incorporando lo que nosotras ya manifestamos como una necesidad y como un llamado. De tal manera que aquí también lo que se reflejaba y lo que van a encontrar en este decálogo de reconstrucción abierta es utilizar las medidas alternativas de construcción de soluciones, como por ejemplo la mediación o las prácticas restaurativas. Es ahí donde vemos que el Estado abierto sí busca tener una inclusión, una particularidad, punto de interés en derechos humanos, en vulnerabilidades, pero también en tejer entre comunidades. Ya lo decía también Monseñor en su participación, es indispensable poder contar con estos elementos para así reducir la vulnerabilidad, siempre que nos veamos reflejadas en la construcción de soluciones públicas. Si no, no hay manera de generar este contagio y estos círculos virtuosos. Y me parece que aquí lo que reflexionábamos en estos coloquios de reconstrucción abierta es cómo podemos mantener el interés después de tanta vulneración, después de tanta consecuencias de violencia, de asesinatos, en fin, de todo lo que hemos visto concretamente en los últimos años en México. Es un hecho y a todas luces está, y también ocuparán el uso de la voz en esta conferencia, que el Estado democrático de derecho ha dado varios pasos hacia atrás, y que los derechos humanos también han tenido un deterioro muy fuerte, incluso a nivel mundial. Estamos hablando que hay un retroceso de la democracia de 35 años, de acuerdo a Variedades por la Democracia, de tal manera que sí estamos en las condiciones indispensables de focos rojos, de incendios que cada vez se extienden más en distintas áreas temáticas y grupos y comunidades. Y es ahí donde tenemos que aportar a la apertura institucional, donde no tiene que ser un discurso hueco, sino que la cocreación vaya de la mano del tejido de articulación de soluciones que sean accionables, porque si no, no hay manera de bajar del discurso a la acción, y que justo se pueda convertir en tener políticas públicas, en tener
que estén apegadas con este enfoque en grupos en vulnerabilidad, que por supuesto deban contribuir a la reducción de la pobreza, donde ya lo comentaban también aquí, 1 de cada 2 personas en México viven en circunstancias de pobreza, de tal manera que lo que tendríamos que apostar sí o sí es a generar, a contribuir, a expandir este tipo de comunicación que sea sencilla, que sea constructiva, para que los diálogos sí tengan una consecuencia y un resultado muy concreto. Y que la participación tenga un cauce, no solamente sea justo una posibilidad de vertir necesidades, sino más bien cómo esas necesidades van a insertarse en las políticas públicas, en las acciones de apertura, en las respuestas institucionales de verdaderos estados democráticos de derecho. Así que creo que tenemos grandes retos, y también retomaré lo que se ha comentado a lo largo de estos 3 días, o sea, la generación de redes, también de asertividad de por qué nos vamos a aliar y qué queremos generar, va a ser algo crucial para poder avanzar a lo que denominamos, o me gusta enfatizar, apertura sin excepción y apertura incluyente. Así que nuevamente, pues muchísimas gracias, y a los resultados nos tenemos que remitir. Así que nuevamente a la disposición. Gracias.